Hola chicos, ¿cómo están? Buenos días. Un gusto saludarlos a todos. Bienvenidos a esta semana 4, sesión 7 del curso de construcción. Hola Villit, Diego, Robert, ¿cómo estás? Yamile, ¿cómo estás? Marco Antonio, Valeria, Arturo. Bienvenidos a todos. Alessandra, Ana, Anthony, los Carlitos, ¿cómo están? Eddie, Gandhi, José Miguel, Luis Miguel. Gusto saludarlos a todos. Vamos a empezar. Hoy tenemos una sesión ya que, digamos, engloba lo que es ya la parte en sí de construcción. Hola Carlos, ¿cómo estás? Que es básicamente movimiento de tierras. Entonces, movimiento de tierra y la construcción de estructuras superficiales, lo que vamos a ya tocar en esta semana. En esta semana, valga la redundancia, iniciamos ya nuestro recorrido en lo que es la parte de metrados. Hoy voy a hablar la teoría por espacio más o menos de una hora y 10. Y vamos a ver algunos videos también de lo que es en sí el trabajo en movimiento de tierra, lo que ya considerado netamente como la actividad más importante cuando hablamos ya de iniciar la construcción. Por mi parte, también en este capítulo debo o me acompaña, digamos, una cantidad importante de experiencia. Es más, si bien no recuerdo, esta PPT me parece que se la confería a la UPC hace 2 o 3 ciclos. Entonces, digamos que es un capítulo que me corresponde con nombre y apellido dar realce. Espero sea de provecho para ustedes. Ayer, por ejemplo, me fui muy temprano acá de Lima. Salí a las 5 de la mañana y estuve en el sur. Llegué casi a las 11 de la mañana y he estado por espacio casi de 5 horas en el puerto, ¿no? En el puerto de Paracas, una obra inmensa que se está haciendo allá, donde hubo pues mucho movimiento de tierras. Y acá como ven la foto, haciendo un paréntesis, luego regreso a la obra de Paracas, pues movimiento de tierras sobre el terreno, ¿no? Pero ustedes se imaginan hacer movimiento de tierras debajo del mar. ¿Me escuchan hasta ahí? Hacer movimiento de tierra debajo del mar. Ya no es sencillo. Como le decía, yo también enseño construcciones especiales y es lo que más a los chicos le hago hincapié, ¿no? Mover la tierra debajo del mar no es sencillo. ¿Qué utilizas? Excavadora, retro, ya no. O mejor dicho, utilizas esto, pero para agua. Se llama sistema de dragado. Anótelo, porque justo lo que estábamos ayer un poco viendo en el campo, ¿no? Y como lo mío pasa por construcción, construcciones especiales, son los muelles, son los puertos, los helipuertos, aeropuertos, ¿no? Todo lo que es las infraestructuras de carreteras, pasa un poquito más de lo que me vengo dedicando en los últimos años. Entonces, ayer me tocó visitar este gran proyecto, es un megaproyecto, ¿no? En la Reserva Nacional, pero no específicamente por la construcción en sí que ya se hizo, que antes visité, estuve ahí viendo algunas cosas, sino porque tengo un cliente que vamos a hacer pues un proyecto muy importante ahí, que obviamente ya no viene al caso contarles ahorita, porque es un tema ya más confidencial, pero donde hay un movimiento de tierra importante, ¿no? Entonces, justo por suerte fui ayer y cada vez que, es como una cábala, cada vez que voy a editar un capítulo importante en construcción o en tecnología en concreto, un día antes por ahí como que Diosito me dice, oye, vete a obra y regresa y a ver, cuenta algo a los chicos. Y eso es un poco lo que quiero compartirles. Empezamos la clase. Bueno, aquí vamos a ver los procedimientos para lo que es preparación del terreno, ¿no? Corte, excavación, ¿no? Relleno, y luego voy a hacer la cimentación. Entonces, usted va a conocer los procedimientos para realizar básicamente los trabajos de excavación, de corte, demolición, relleno y eliminación de material. El temario tiene que ver pues con el movimiento de tierras. ¿Qué es? ¿En qué consiste la nivelación del terreno? ¿En qué consiste la excavación? ¿Cuántos tipos de excavaciones tenemos? ¿En qué consiste el acarreo de los materiales? Les voy a enseñar algunos trucos en el campo, cómo elegir el tipo de volquete en función a la densidad del material. Una cosa es tener que acarrear roca y otra cosa es tener que acarrear arena y otra cosa es tener que acarrear grava. No es lo mismo. ¿Por qué? Porque el volquete tiene una capacidad máxima en tonelaje y en metros cúbicos. Entonces, les voy a hacer ejemplos. Ustedes pensarán que es muy sencillo elegir un volquete. Es sencillo, solo que hay que tener esos dos tips en cuenta, que es tonelaje, porque acuérdate que pasa por una balanza y tiene una cantidad de eje determinado, 3 o 4 o 2, y metros cúbicos.
No es lo mismo echar 15 metros cúbicos de arena, donde todo va bien taipá en el camión, ¿no? Todo va a ras. Déjame ver si puedo mover acá la diapositiva. ¿Hay un volquete por acá? No hay. No es lo mismo echar pues 15 metros cúbicos en un volquete donde todo va pues a ras y luego lo descargo, a que poner 15 metros cúbicos de roca donde en menos de ir bien taipá, solamente va un pedazo de roca. ¿Me dejo entender? Ya no entra más y no estoy aprovechando al máximo la capacidad. ¿Y por qué va un pedazo? Porque si bien tengo espacio para seguir metiendo fragmentos de roca, no, porque tengo solamente una roca, pero en capacidad de tonelaje ya se excedió, ya pasó los 20 tonelajes. Entonces, eso en movimiento de tierra es clave. ¿Por qué? Porque tiene que ver con el presupuesto, tiene que ver con la partida, cómo la gestionas, cómo optimizas los recursos para que te alcance el dinero, porque si no, después vas a tener que pedir adicional y no te lo van a dar. Entonces, movimiento de tierras trata de un conjunto de operaciones que realizamos ya en el arranque de la obra. ¿Con quién? Con el terreno. ¿Para qué? Para modificar sus formas. No se olviden, si te pregunto en el examen, ¿cuál es el fin de movimiento de tierra? Alternativa A, construir mi casita, ¿no? Alternativa B, librar del huaico la zona. No es el caso. Todavía no vamos a hablar de huaico. Alternativa C, obviamente, modificar la forma de la naturaleza, ¿no? Darle una forma especial de acuerdo a lo que indica el proyecto. Esa es la alternativa correcta. Nosotros hacemos movimiento de tierra ¿para qué? Para modificar la forma de la naturaleza. Si hacemos un movimiento de tierra, inclusive con perforación, vamos a hacer un túnel o una galería. Túnel aplica cuando está sobre el nivel del terreno y vamos a perforar una roca. Galería ya es subterráneo, eso se maneja a término de minería. Entonces, cuando vamos a modificar la forma de la naturaleza, es eso, ¿no? Es dar pase, dar acceso a través de una roca o en el mismo terreno, con corte o relleno. ¿Para qué? Para poder fundar una obra ingenieril. Si voy a hacer, por ejemplo, un pavimento de concreto, si voy a trazar una carretera por acá, estoy haciendo el movimiento de tierra de corte. ¿Por qué? Porque necesito darle una pendiente a la calzada, necesito abrir 2 o 3 vías, etcétera, etcétera, y luego voy a rellenar. Entonces, los trabajos en movimiento de tierra comprenden pues lo que son las excavaciones, los cortes, los rellenos y también, no te olvides si te pregunto en el examen, eliminar los materiales excedentes. Ay, no, pues ingeniero Sotomayor, ese ya no es mi chambita ya, lo mío era cortar nomás. No, no porque te cae una multa, no porque hoy en día ustedes saben, los estudios de impacto medioambientales contemplan no solamente eliminar el material excedente, sino también darle un almacenamiento o disposición adecuada. ¿Qué significa eso? ¿Que yo puedo botar la basurita donde se me ocurra? No, porque obviamente viene el ente del Estado y te va a penalizar. Hasta 450 UIT puedes pagar de multa. No porque sea residuo, no porque sea basura, tienes el derecho de afectar el medio ambiente o impactar contra la ecología. Inclusive, si hay zona de deforestación, hay toda una metodología para poder retirar y luego colocarla en el sitio, cuando ya termina de hacer la construcción. Entonces, ojo con esto, la eliminación del material excedente debe ser coordinado, ¿no? Mediante un plan medioambiental y también la disposición en un botadero que contempla dentro de ello el plan medioambiental. Entonces, hacemos todas estas actividades para que para ajustar el terreno a las rasantes que nosotros queremos. ¿No? Nivel de fondo de cimentación, te enseñé en las primeras clases. ¿No? Nivel de la parte superior de terreno natural, nivel de falso piso, nivel de piso terminado, cuando hablamos de edificación. Acá ya hablamos de cosas obviamente más profundas, que es las infraestructuras. Acá tenemos un nivel de subbase, un nivel de base, un nivel de subrasante, un nivel de rasante, cuando hablamos de las carreteras. Entonces, para ejecución de los edificios, de los exteriores y dar también cabida a los elementos que deben ir enterrados, ¿no? Por ejemplo, otro tema que hay bastante demanda de movimiento de tierra es las instalaciones de los servicios sanitarios, eléctricos, tuberías de gas, agua, desagüe. Entonces, también en una obra tienes que hacer pues un movimiento de tierra importante, ¿no? ¿Para qué? Para poder hacer la habilitación urbana. Anote,
en habilitaciones urbanas existen trabajo en movimiento de tierras. ¿Para qué? Para poder colocar la red de tuberías de agua, desagüe, alcantarillado, tuberías de gas, hoy en día que se está utilizando cada vez más, ¿no? Entonces, revisen obviamente la norma técnica de metrado, ahí hay algunas definiciones que los puede favorecer. Movimientos de tierras. Vamos a ver un video muy bonito. Atentos, yo voy a mutearme para que no haya una interferencia en el sonido. Movimientos de tierras. Los trabajos de movimientos de tierras se desarrollan mayoritariamente al comienzo de las obras, y su finalidad es preparar y modelar el terreno existente. De manera general, estos trabajos pueden dividirse en 4 fases. Desbroce, donde se retira la capa vegetal, acopiándose para su reciclado posterior. 4 etapas. Ojo con la 1, es clave. Lo comenté la semana pasada cuando veíamos obras preliminares, trabajos preliminares. ¿Cómo te entregan el terreno? Tiene gras, tiene vegetación, tiene topsoil. Averigüen a ver qué cosa es el topsoil. Es un término que se maneja mucho en minas a tajo abierto y que lo hay también mucho en costa, sierra y selva cuando vamos a construir carreteras. TOP, soil, topsoil. Entonces, encuentras topsoil, ¿qué hay que hacer? Hay que disponer de ese material. Ok, no corto el video, voy a continuar. Atentos todos. Extracción de tierras y desmonte. En esta fase de los trabajos se retiran las tierras hasta alcanzar la cota prevista, adaptando el terreno a las necesidades reales de la obra. La maquinaria a utilizar puede ser pala cargadora, que actúa a partir de su plano de trabajo, o retroexcavadoras, que pueden operar por debajo del mismo. Es muy habitual encontrarnos en obra con máquinas mixtas que llevan en su parte delantera pala cargadora y en su trasera brazo con retro. Transporte y descarga. Las tierras extraídas se cargan sobre un vehículo de transporte. Si no es posible el acceso de los vehículos al fondo de la excavación, se realiza sobre contenedor para su posterior elevación y vertido. Los materiales, una vez cargados, serán llevados al vertedero o como depósito en otra zona de la obra, reaprovechando los mismos. Existen multitud de vehículos, desde los de pequeña capacidad, como dumpers autovolquetes, pasando por los camiones basculantes con y sin remolque de capacidad media, hasta llegar a los grandes dumpers específicos para grandes obras. Rellenos y terraplenados. El aporte de tierras para un relleno puede venir de la propia excavación, de cantera o de otra obra. Después de realizar su vertido en la zona indicada, se suele proceder al extendido con maquinaria específica. En el caso de volúmenes pequeños, se suele realizar con minis, mixtas o de manera manual. Una vez extendido, generalmente por tongadas o capas, llega el turno de la compactación a base de rodillos vibrantes en el caso de grandes superficies, o con equipos manuales de compactación para las superficies pequeñas. Actividades preventivas. Desde un primer momento, se deben separar completamente las zonas de trabajo con maquinaria pesada del resto de actividades y personal, balizándolas y señalizándolas convenientemente, creando accesos y caminos internos diferenciados. Estos caminos llevarán su correspondiente señalización para dirigir el tráfico y limitar la velocidad, que en ningún caso podrá superar los 20 km/h. En el caso de grandes extensiones,
Se señalizarán mediante rafia colocada a 3 metros antes del borde. Los taludes que se forman en los vaciados deben tener las proporciones adecuadas según proyecto o estudio geotécnico, protegiendo con barandilla rígida los bordes de excavación con riesgo de caídas en altura. Todos los operarios que trabajen con las máquinas o estén próximos a su radio de acción deben estar formados y autorizados para ello, colocándose siempre visibles al operador de la misma. El manual del fabricante marca el camino correcto a seguir en cuanto a su buen uso, revisiones y mantenimientos, y el operador es el responsable de su seguimiento. Durante su uso, la maquinaria dispondrá de todos sus dispositivos de seguridad activados, donde podemos destacar los siguientes: los sensores de nivel para evitar vuelcos, alertas de sobrecarga, avisadores acústicos de maniobra marcha atrás, sistemas de iluminación de posición y marcha atrás, intermitentes y rotativos que permiten ver al operador y ser visto, y arcos de protección del puesto de mando para el caso de vuelcos. La desconexión o la falta de estos dispositivos se considera una falta muy grave. Todos los trabajadores en esta fase, ya sean maquinistas cuando salen de sus cabinas, señalistas, peones, etc., deberán ir equipados como mínimo con chaleco de alta visibilidad, casco y botas de seguridad. Haciendo un resumen ejecutivo, para no redundar, acá tenemos las operaciones de excavación, la carga y descarga. Primero la carga, el acarreo del material lo llevan a la zona del botadero. Acá tenemos la descarga del material, varios volquetes en el sitio, en la zona donde se va a utilizar el material, o en el botadero. Cuando hablamos de construcción de carreteras, hago la excavación, cargo el material, hago la excavación en cantera o hago la excavación en la zona cerca a donde voy a extraer el material, luego lo cargo, lo llevo al sitio donde voy a hacer la base del pavimento, lo esparzo, le agrego agua y luego lo compacto con un rodillo compactador. Eso es un trabajo de construcción de la base y subbase de una carretera, movimiento de tierra. Ahí está, humectación del material, ¿no? Se está humectando con un camión que tiene unos dispersadores de agua en la parte posterior. Acá lo compacto ¿con qué? Con un rodillo compactador. Tiene un tambor de capacidad entre 4 a 10 toneladas, dependiendo de la cantidad de energía que se requiera transmitir al suelo. En capas de A20, en capas de 25 o 30 centímetros, se va compactando el material. Eso se diseña. En algunos casos, cuando estoy haciendo trabajo en movimiento de tierra, necesito colocar un tablestacado o también se llaman ataguías. Voy a colocarlo acá en el chat. ¿Qué cosas son las ataguías? Lo que se está utilizando ahorita por desastres naturales. Sirven para estabilizar los terrenos inestables, para evitar desmoronamientos y tragedias, sobre todo si se están haciendo trabajo de excavación. Ahora, entibado, tablestacado, digamos, es un término más específico cuando hacemos sobre saneamiento, pero las ataguías en sí sostienen todo tipo de terreno, ¿de acuerdo? Eliminación del material excedente se hace en los volquetes, se llevan a las canteras o se llevan a los botaderos ya para ser dispuesto el material. Bueno, en la norma de metrados, que ustedes ya la tienen, existe la definición en la parte del título 2, lo que es estructuras, movimiento de tierra. En movimiento de tierra van a encontrar ustedes lo que es la nivelación del terreno, lo que son las excavaciones, tanto las simples y las masivas, los cortes y los rellenos que se practican
en todo trabajo de construcción, créanme, en todo tipo de construcción, edificio, puente, carretera, centro comercial, aeropuerto, muelle, sea sobre el terreno en sí o debajo del mar, debajo del agua de mar, tenemos que hacer movimiento de tierra. Por lo tanto, es un capítulo muy importante porque es lo que te abre la puerta ya para empezar en sí la construcción. Luego hay que nivelar, luego hay que eliminar los materiales que ya no se usan y hacer, en algunos casos, el tabletacado ventivado. Muy bien, empecemos entonces con la partida nivelación. Entonces, cuando yo voy a construir un edificio, que es el caso del curso, lo que tenemos que hacer es nivelar el terreno. A ustedes le entregan el terreno así. No, pero profesor Sotomayor, me entregaron con gramita. Ok, ya dispusieron de la gramita, dispusieron de todo lo que es vegetación. Ya lo sacaron y el terreno se queda así. Ahora, ¿así van a construir? Ahí van a poner su cimentación, su sobrecimiento, los muros o las placas, el techo. No, no. ¿Qué es lo que hay que hacer? Nivelar. Y en esa nivelación, si esta línea yo la bajara, voy a tener en algunos casos relleno y en otros voy a tener corte. En este caso, acá tengo relleno, todo es relleno, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hago? Comprende los trabajos de corte y de relleno necesarios para qué? Para dar al terreno un nivel. Ahora, ¿qué nivel? El que indica los planos. Entonces, estas diferencias de cotas, salvo sea un terreno rocoso y estratégicamente yo quiera ahorrarme el relleno porque cuesta, o ahorrarme el corte, en este caso no lo amerita, cuando es una roca, quiera ahorrarme material, por ejemplo, si estoy construyendo la planicie, ¿no? O si estoy construyendo los cerros de Camacho, estoy construyendo en los cerros del Agustino, ¿no? No sé si conocen. Entonces, cuando ustedes van allá, eh, ¿qué pasa? Van a nivelar, van a rellenar. No, dice, no, yo construyo sobre los cerros porque la capacidad portante de ese material es 20 kilos, entonces es suficiente, un buen terreno. Ah, ya, perfecto, entonces no nivelo, pero tu casa vas a tener que acá hacer una cimentación, bajar la otra, así, y no es tan sencillo. Entonces, lo estándar es, obviamente, uno primero nivelar, y a partir de ahí ya uno empieza a dibujar en el terreno los ejes, como les hablé en la clase hace 2 semanas, trasladamos los ejes acá, ¿no? Entonces, nivelar es básicamente darle la planitud que necesita el terreno para poder construir. Nivelado apisonado. Pregunta básica de examen. ¿La nivelación en qué se hace? ¿Metros cuadrados, pie cuadrado, metros cúbicos, pie cúbico? Pregunta sencilla de examen. Revisa tu reglamento. Acá te he puesto uno de ellos, metro cuadrado. ¿Qué más? Ya en sí cuando entramos a las excavaciones. Las excavaciones pueden denominarse simples o también excavaciones masivas. Una excavación simple, ¿de qué trata? Trata de lo que es básicamente la edificación. Si estamos utilizando mano de obra convencional o equipos convencionales, equipos rudimentarios, equipos básicos, eh, una simple lámpara, pala, pico, o estamos utilizando una pequeña máquina de excavadora, hasta movimientos de tierras, excavaciones masivas con máquinas excavadoras masivas. Es decir, dependiendo de la magnitud, voy a decidir qué equipos utilizo. Dependiendo de la magnitud, voy a planear mis recursos. No solamente la máquina excavadora, también son los volquetes. Acuérdense que cuando uno excava, luego hay que retirar ese material. ¿De acuerdo? Entonces, movimiento de tierra implica mucha responsabilidad en la elección de los equipos dependiendo de la magnitud del corte, de la excavación. ¿De acuerdo? Muy bien.
Ahora, también depende de la profundidad. Hasta 2 metros, digamos, la intervención de la mano de obra no es tan complicado, aunque tener en cuenta que hay que bien perfilar los taludes, hay que tener en cuenta los ángulos de inclinación, dependiendo del tipo de terreno. No vaya a ser que el material ceda y obviamente hasta sepute al trabajador y hay una tragedia. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Normalmente, hasta 2 metros de profundidad se considera, digamos, una excavación que se puede viabilizar en un solo tramo, pero a más de 2 metros de profundidad hay que hacer una especie de calzaduras, que se lo voy a enseñar más adelante en el curso, pantallas de anclaje, tablestacados, entibados, entre otros. 2 metros hay que ensanchar más la zanja, 2 metros y así. Ahora, yo les voy a enseñar en el curso otro método para no estar incurriendo en ensanche de zanjas que te van a encarecer el costo del proyecto. Porque este ensanche de zanja no es que yo lo haga porque es el ancho de la zanja que necesito, no, suficiente con este, mínimo 60, 70 centímetros, pero por la profundidad me veo obligado a ensanchar el doble o el triple. ¿Qué pasa? Les voy a enseñar la técnica del relleno fluido, donde ustedes con este ancho de zanja pueden bajar hasta 5 metros, 8 metros, 10 metros sin problema. ¿Que sí, Cristian, existe eso? Sí, les cuento, yo lo hice en el marco de la titulación cuando me iba a graduar, eh, como tesis, relleno fluido de baja resistencia controlada, que es lo que debería usar masivamente el país para no estar pues congestionando las vías, haciendo un hueco y lo cierran un mes después, ¿no? O 2 meses después, eso es terrible. Ustedes excavan y lo más tedioso de un trabajo de excavación y relleno no es la excavación, es el relleno. Excava en un día la gente. Coloca la tubería, primero coloca la cama de arena, la tubería de agua, desagüe, lo que fuese. Y después para compactar, ay Dios mío, es un dolor de cabeza. Compactan lentito, capas de A20, capas de 15, así hasta cuando llegan arriba, pasaron, créanme, hasta un año. Y eso es terrible. Eso hoy en día es inconcebible hacerlo, sobre todo en ciudades urbes como Lima, o como Trujillo, o como Arequipa, o como Cusco. Pero lo hacen, créanme. A veces uno va por la calle y se siente que estamos en la época de la piedra, porque ya son tecnologías muy desfasadas y que atentan contra la integridad humana. Te puede caer una piedra, pasa un carro, te puede esa piedra salpicar, como se dice, te puedes ir al hueco, ¿no? Puede haber tragedia. La contaminación ambiental es terrible. Entonces, para eso se utiliza la técnica de reno fluido, que también te la voy a enseñar en el curso, la he incluido en la diapositiva. Termino de hablar de los tipos de excavación. El otro es según el tipo y grado de humedad del material. Excavaciones en roca, húmeda y seca. Cuando las excavaciones son, digamos, en roca, obviamente aquí tenemos unas rocas inmensas, no es tan sencillo romperlas así con pala, pico o lampa. ¿Qué hay que usar? Hay que usar percusores, hay que usar sistema de corte, a diferencia de una excavación de una grava, de un material combinado, de un conglomerado, ¿no? Entonces ahí tú puedes usar los equipos tradicionales, ¿no? Eh, ¿Qué tan seco, qué tan húmedo? Vamos a ver un video cómo se gestiona el tema de la humedad. Atentos. El sistema de extracción de agua freática en excavación de sótano, Valencia. Vemos todos los tubos azules por los que se extrae el agua mediante bombas y a través de una red de mangueras vemos como el agua sale y es llevada hasta la red de alcantarillado. Con 3 sótanos de profundidad es imposible en Valencia no alcanzar el nivel freático. Y si no estuvieran las bombas encendidas permanentemente, el sótano se inundaría. El sistema de
Muy bien. Entonces, excavar no es sencillo, porque no siempre estás en un lugar donde es seco. Lo voy a escribir en el chat. Durante la excavación es de suma importancia identificar, para los trabajos de excavación, es de suma importancia identificar previamente el nivel freático. ¿Me escuchan? El nivel freático. ¿Dónde está la napa freática? Napa freática. Es eso, el nivel donde se encuentra el agua. No es lo mismo la napa freática en Chorrillos que acá en Magdalena o en Miraflores o en San Isidro. Los niveles de agua, dependiendo del manto del acuífero, dependiendo si estoy cerca al mar, son diferentes. Si ustedes van a Chorrillos, a menos de 1 metro encuentran agua, o en el Callao a menos de medio metro. Pero si ustedes vienen por acá por San Isidro, por Magdalena, van a encontrar por debajo de 1 metro. ¿Me dejo entender? Entonces, dependiendo del nivel freático, los tipos de excavación van a requerir en algunos casos hasta drenaje, ¿no? Acá dice la excavación en roca, el material exceda de 50 centímetros y la dureza y textura sean tales que no puede excavarse por método diferente de voladuras o por trabajo manual por medio de fracturas y cuña. O sea, no se puede excavar pues con pala, con pico, no es sencillo. Puedo utilizar lo que es técnica de corte o utilizar explosivos o también cementos expansivos que le voy a enseñar en breve. La excavación húmeda la hago por debajo del nivel freático, es decir, encuentro agua. La excavación seca no. ¿No? Ahí básicamente uno puede trabajar sin problema. Pregunta, se requiere eliminar un bloque de una roca de 300 metros cúbicos. Acá está. Entonces, este bloque de roca, debido a su ubicación, está en el centro de la ciudad. Y ojo, en una ciudad no se puede usar explosivos para los trabajos de demolición. Entonces, ¿qué técnica se puede aplicar para poder facilitar esa demolición? Para que tengan una idea, una roca opone, digamos, al corte, se opone con una resistencia más o menos de 3.000 a 3.500 toneladas por metro cuadrado. 3.000 a 3.500 toneladas por metro cuadrado. Anótelo, por favor, si te pregunto en el examen. Una roca tiene una resistencia para su resquebrajamiento de 3.000 a 3.500 toneladas por metro cuadrado. Ahora, entonces yo necesito un producto que rompa a esa roca, digamos, eh, con con un mayor esfuerzo, supere los 3.000. Entonces, atentos, vamos a poner un video donde ustedes van a ver que podemos usar un producto que se llama cemento expansivo en una zona que es ciudad para no meter explosivos, porque si meten explosivos los meten a la cárcel. Obviamente está prohibido, puede haber tragedia, pero sí es un producto que lo que hace es se perfora la roca con un carrito perforador, se echa el producto, este se expande y rompe a la roca y la deja como galletita. Viene la máquina y retira los restos, ya sin necesidad de utilizar explosivos. Atentos. Se realizan los agujeros a una distancia aproximada de 30 centímetros y un diámetro de 4 centímetros. Es importante la limpieza del agujero, que no contenga agua y esté seco. Un momento, voy a cargar el video aparte porque no me deja agrandarlos. Un momento.
Se realizan los agujeros a una distancia aproximada de 30 centímetros y un diámetro de 4 centímetros. Es importante la limpieza del agujero, que no contenga agua y esté seco. Se realiza la mezcla homogénea, conteniendo 1,5 litros de agua por cada bolsa de 5 kilos de cemento. Se procede al llenado de los agujeros y a tapar los mismos para no desvirtuar la mezcla en caso de lluvia. La rotura se produce entre 24 y 48 horas, en función del tiempo. En un proyecto en Talara, por razones de confidencialidad no puedo mostrar fotos, nos tocó en el año 2016 remover una roca muy parecida a esta, ¿no? Y fueron varias empresas, ¿no? Y la verdad que estaban ellos atados de pies y manos porque decían, no, no podemos dinamitar porque si no la ciudad se va a quejar la gente. Claro, no podían hacerlo. Ni utilizar explosivos de bajo impacto. O sea, evaluaron 1000 alternativas. Y obviamente la conclusión está en que no había forma, utilizando métodos tradicionales, de demoler la roca. Entonces, por eso les enseño a ustedes acá, a pesar que son construcción 1, ya captar y grabar en el chip cemento expansivo. Ustedes vieron, ¿no? Cómo se hacían unas pequeñas perforaciones, espaciadas a 30, 40 centímetros. Entonces, con ese cemento expansivo se rompe la roca y queda como mantequilla. Luego se retira. Una maravilla. ¿Por qué les cuento esto? Gratis no es, te lo voy a preguntar en el examen, pero te voy a poner un ejemplo para que entiendas mejor. Ahorita que hay tanta tragedia con el tema del desastre natural. Vamos a ver. Luego respondo a quien me haya escrito. Un momento. ¿Ven mi pantalla? ¿Me confirman? Muy bien. Ok. Y luego regreso con José Miguel. Esto, y aprovecharé para responderle a José Miguel, ¿cómo lo retiro? Voy a tener que meter comba, pala, pico. No es sencillo. ¿Cómo retiro la cimentación? Las columnas. Si todo esto falló, ¿qué hago? ¿Demuelo? No es tan sencillo. ¿Pongo dinamita? ¿Qué opinan? Y se vuela todo el puente y ya está y lo reemplazo. ¿Les parece? ¿O no se puede? ¿Dinamito el puente? ¿Se puede hacer eso? Jamás, ¿no? Obviamente es peligrosísimo. ¿Cuál es la única alternativa no invasiva, o mejor dicho, no perjudicial para la población? ¿Cuál sería la alternativa acá? Usar cemento expansivo. ¿Por qué? Porque puedo rápidamente deshacerme de las columnas, de la cimentación, de lo que fuese, resquebrajándolo y luego retirándolo ya con equipos menores, ¿no? Entonces, cuando hay una tragedia, cuando hay un puente, cuando hay una estructura, una infraestructura que se ha caído por alguna razón, no es tan sencillo retirar, demoler las columnas. Entonces hay que resquebrajar las columnas. La única forma de antes, uno era meterle explosivo. Ya no se puede, obviamente estás en ciudad o estás cerca de ciudad. Entonces, ¿qué se hace? Respondiendo a la pregunta de su compañero, profesor, ¿es caro? Me dice, how much cost it? Respuesta,
No existe ni caro ni barato. Olvídense esa pregunta. Para la solución de un problema, sobre todo como estos serios, no existe lo caro. ¿Cómo yo eliminaría esto? ¿Cómo soluciono esto? No hay otro método. Tendría que colocar un cemento expansivo y requebrajar todo esto. ¿Cuánto me cuesta el cemento expansivo? 50 veces más que una dinamita, sí, pero acá no puedes utilizar dinamita, por lo tanto no hay cómo compararlo. ¿Me dejo entender, chicos? O sea, consejo desde ahora que son estudiantes. Bien que ustedes son jóvenes y siempre van a buscar la economía y esa es la misión de la obra. Primero, focalicen la solución. Y segundo, vean lo competitivo en el mercado que es la solución. Tercero, para ver lo competitivo que es en el mercado la solución, comparen papas con papas. Un momento. Ya. Tenemos que comparar papitas con papitas, camotito con camotito. ¿Qué quiere decir? Voy a evaluar la única solución viable técnica acá es el cemento expansivo. Ok, voy a evaluar el cemento expansivo de la empresa o de la marca A con la marca B, con la marca C, y ahí viene la pregunta de su compañero. ¿Es caro? Pues sí, veamos quién es más económico de las tres marcas y efectivo. Pero si yo voy a comparar el costo de un cemento expansivo con el costo de una dinamita, no tiene sentido evaluar costos. ¿Por qué? Porque estoy comparando papas con camotes. Es decir, si yo estoy en este caso, como el de la foto, este de acá, no hay otra forma de eliminar la roca que no sea con un cemento expansivo, perdón. Vamos a ver, se activó el video. Ahora sí, les mostraba esta parte de la roca. Entonces, si yo voy a pensar que voy a dinamitar o con una pala y un pico, costo por metro cuadrado, metro cúbico de demolición, me sale 10 y con el cemento expansivo me sale 2000 y yo voy a pensar que cuesta 200 veces más, obviamente estoy errado en el concepto. Estoy pensando en algo que es más caro o que existe algo más barato que la solución del cemento expansivo, pero que no es viable. ¿Me dejo entender? O sea, con pala, con pico ni con dinamita van a poder demoler esto. No existe, es inviable. Por lo tanto, reitero, cada vez que ustedes quieran referirse a lo caro o a lo barato de algo, comparen en la misma unidad o en la misma alternativa de solución viable, no de solución del papel. Eso en la ingeniería vale oro. ¿Me entienden, chicos? Si ustedes comparan una metodología con otra, donde una solamente en el papel existe pero no se puede aplicar y la otra sí y se puede aplicar, la otra cuesta 10, 20 o 30 veces más, no tienes opción, eso tienes que aplicarlo. Por eso le digo, acostúmbrense, si bien llevan un curso de costos y presupuestos, a no colocar, digamos, una denominación de caro o barato, sino es primero enfocarse en la solución. Entonces, dicho eso, tenemos que ser muy cuidadosos. Ahora, la pregunta del millón. Si yo tengo rocas como esta, ¿voy a meter puro cemento expansivo sabiendo que cuesta 10, 20, 50 o 100 veces más que, que una dinamita? La respuesta es no. Yo lo voy a colocar en zonas o en lugares donde me es imposible dinamitar o donde me es imposible meter la retroexcavadora o un rotomartillo. Entonces, ahí está la diferencia en uno optimizar los recursos de la obra. Cortes. Los cortes, como su mismo nombre dice, comprenden básicamente todos los trabajos para, digamos, perfilar el terreno, ¿no? Retiro de montículos, retiro de todo lo que es vegetación, que lo hacemos en una primera instancia, y en una segunda instancia, si es que hay algo enterrado, tiene que ser ejecutado ya sea de forma manual o de forma mecanizada o sistematizada, con maquinaria.
Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado. La elección de la maquinaria para estos trabajos de corte es fundamental para poder llegar, digamos, al nivel de fondo que necesitamos. ¿Qué unidad de medida? Metros cuadrados, metros cúbicos, en este caso metros cúbicos. Y los rellenos. Acá hay otra técnica también que les voy a compartir, ¿no? Que le enseño también, al igual que los cementos expansivos, a los chicos del posgrado en el tema de lo que es rellenos masivos. Y algo que tú puedes avanzar en meses, lo haces en días. Y obviamente recuperas plazo de ejecución y ahí está la plata. O sea, consejo de amigo, desde ahora los quiero formar así. No comparen papas con camote y no comparen o no se confíen si algo cuesta 10 y el otro cuesta 7, me voy por el de 7, porque te puedes meter en el problema más grande como profesional. Por ejemplo, rellenar estas excavaciones por donde han pasado tuberías, ducto de tuberías, el costo por metro cuadrado, vamos a suponer, te cuesta 50, ¿no? Pero ¿cuánto te demoras en rellenar 1 kilómetro? Me demoro 200 días. Si yo utilizo un relleno que se llama relleno fluido, que te lo voy a enseñar en breve, si yo utilizo un relleno fluido, ese relleno te puede costar el doble por metro cuadrado, pero en menos de hacerlo en 200 días lo hago en 3 días. Es decir, me ahorro 197 días de trabajo, de mano de obra, materiales, equipos, riesgo de accidente. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Como todo en la vida, costo, beneficio, evaluar. ¿Se entendió? Vamos a ver ahorita un video para ser bien explicativo y bien responsable en esto, porque obviamente como profesor de innovación que enseño estas cosas a los chicos y lo meto en construcción, me gusta que quede claro que lo peor que te puede pasar es solamente comparar costo directo. Nunca comparen costo directo, comparen el costo-beneficio. Si yo voy a pagar 3, 4 soles más por metro cuadrado en un material, la pregunta es, ¿cuánto me ahorro al final? Si tengo que gastar plata por 200 días de construcción y ahora voy a pagar plata solamente por 3 días de construcción, ya no necesitas inclusive ni hacer cálculo, porque los 197 días es contundente que vas a ganar dinero ahí. Hazlo. La pregunta es cuánto te vas a ahorrar. Entonces son esas cosas a las que hay que acostumbrarnos y salir de lo tradicional, de usar lo tradicional, atentos. Entonces los rellenos, obviamente, se utilizan o se comprende la ejecución de trabajo para rellenar las zanjas, ¿no? Básicamente luego que se colocan tuberías de agua, desagüe, cimentaciones enterradas, etc. Y estos rellenos se pueden hacer con material propio o con material de préstamo. Material propio, excavo y luego lo compacto, ¿no? Lo utilizo por capa, lo compacto y ya está, relleno la zanja. Material de préstamo traigo de otro lugar para rellenar ese hueco que había hecho, porque el material que he sacado no me sirve para rellenar. Yo les voy a presentar otra tecnología. Se llama la tecnología de relleno fluidos. ¿En qué consiste? Esta tecnología básicamente contempla el uso de cemento en bajas cantidades, 50 a 100 kilos por metro cúbico. Ustedes lo fabrican en una planta de premezclado y debido a que tiene una alta fluidez, simplemente se vierte a la zanja sin necesidad de compactarlo por capas, como acá sí, acá se compacta por capas, sin necesidad de limitar la altura. La altura puede ser 50, 10, 5, 8, 20 metros. Acá no. Acá tienes una gran limitante, no más de 2 metros, no más de 3 metros, y eso te condiciona mucho el trabajo. Te retrasa demasiado en la obra. Miren las calles, cómo están llenas de huecos. La gente, cómo se perjudica en el paso con su vehículo, y también los peatones. Miren las calles ahorita con una simple excavación para poner un tubito de agua, un tubito de desagüe, y disculpen el término diminutivo, pero tiene un mensaje de fondo, cómo nos hacemos bolas, o sea, cómo estamos ahí, digamos, lidiando con un problema que hoy en día es tan sencillo de sacarlo adelante, pero que la gente, lamentablemente las empresas, no se acostumbran a usar tecnología, por temor a veces al fracaso en el tema de costo. Veamos. Voy a proyectar el video para que entiendan cómo funciona esta tecnología.
Discover tips, tricks, and info about the world's most versatile building product with Cheney Enterprises Concrete Briefs. Flowable Fill is a low-strength, highly flowable concrete that is great for all your backfilling needs, particularly in hard-to-reach places. Reliafill, Cheney Enterprises' proprietary mix of flowable fill, has similar ingredients to concrete, but isn't concrete. Instead, cement, sand, water. ¿Qué cosa es el relleno fluido? El relleno fluido es un material similar al concreto, pero no es concreto. Claro, es porque no tiene alto contenido de cemento, ¿no? Tiene los mismos ingredientes, pero no es concreto. Y es más, utilizan mucho un aditivo que no lo utiliza el concreto, que se llama un agente generador de espuma. ¿Para qué? Para generar muchos vacíos, y eso hace que la fluidez incremente, porque acá no se utiliza aditivo fluidificante, sino se utiliza generador de espuma. La espuma hace que el relleno fluido lubrique. And fly ash combine to create a sturdy substitute for traditional fill that is also called controlled low strength material. So what is the meaning of controlled low strength material? It means material de baja resistencia controlada. ¿De acuerdo? Material de baja resistencia controlada. Cuando regrese a la diapositiva, ahí te he puesto el número del comité, que es el ACI 229, para que puedan estudiar, para que puedan revisar el relleno fluido. Atentos. Because it flows into place, flowable fill requires no compaction. Its viscosity and strength can be altered to meet the needs of any backfill project, and its fluidity allows it to flow long distances to even the hardest to reach places. Because it flows into place, flowable fill requires half the... Mire, vamos a sacar ahí el... ¿Cuánto cuesta? Están viendo mi pantalla, ¿no? ¿Cuánto cuesta un trabajo de relleno con material granular? La colocación, la compactación, el meter operadores, equipos, todo. $226 el metro cúbico. ¿Cuánto cuesta con relleno fluido? $35 al final. ¿Se entendió? ¿Por qué? Porque si bien como material cuesta $35, acá, que puede ser un costo inicial más alto para nuestro medio, en el resto es 0, 0, 0, 0. Ya no utilizas. Ya no hay mano de obra, no hay equipos de compactación. ¿Se entendió? ¿Me escuchan hasta ahí? Cost of manpower and equipment compared to traditional compacted fill. Using flowable fill also eliminates the need for conventional backfilling equipment such as compactors and backhoes, and easily conveys by pump, chutes, or buckets. Flowable fill simplifies construction, helping you avoid the headaches caused by traditional backfill materials while speeding up construction. Because it flows into place, it easily compacts materials under and around pipes. Its controllable set times allow the job to be completed faster. It can even be placed underwater. In some cases, trenches that contain water or moisture may not have to be pumped before installation. Flowable fill can be color-coded for easy utility identification. Y esto es algo maravilloso. Les voy a explicar por qué. ¿Han visto ustedes que cuando hacen excavaciones en la calle, hoy, por ejemplo, viene alguien y viene el de la luz, ¿no? Hace su huequito, su zanjita y pone sus tuberías de la luz. Vamos a empezar con el del agua. Viene el del agua, hace su excavación de zanja, pone sus tubitos de agua, listo. Al cabo de 3 meses, mire toda la inoperancia que hay. Yo reniego mucho con esto porque la verdad es un problema muy crítico en Lima, sobre todo. Rellenan la zanja y se van. Pasan 5 días, 8 días, 10 días y viene el de la luz. Ah, dice, me olvidé, ¿no? De veras que tengo que poner un cablecito más o renovar los cables. Y hace otra zanjita al costado. O por el mismo lado. Y la cierra en 2 meses. ¿Me escuchan hasta ahí? Viene del gas. Ahora entró un tercer actor, ¿no? Viene el del gas y por en medio de las 2 zanjitas del agua y el de la luz, hace su huequito también y pasa su tubería de gas, ¿no? ¿Qué tal cosa, no? Y nos tienen así, pues, todo el año lleno de huecos las calles. ¿Y saben qué? Cuando hay un problema, ¿saben cuál es lo grave? Que ni el del gas, ni el de la luz, ni el del agua, ni el del desagüe sabe dónde están sus tubos. Porque échate a ver si existe un plano bien consolidado en cualquier parte del país. Voy a hablar de Lima. Lima, que supuestamente es una ciudad una ciudad bien organizada, o que pretende serlo. No sabe dónde están las tuberías. Créanme.
tengo fotos, tengo videos. Obviamente, los tengo para mí o para clases académicas los chicos en la maestría. No me quiero meter en problemas con nadie, pero siempre cuando dicto conferencia y encuentro a las autoridades de estas empresas, les pongo, pues les mando mis directas bien indirectas o al revés. Le digo, usen tecnología, salgamos de la época de piedra. ¿Qué hacen los americanos? Bien sencillo. Tuberías de lo que son conductos, cables eléctricos, redes eléctricas, rojo, listo. Tuberías de gas, amarillo. Lo que es señales, comunicación, alarma, naranja. Agua potable, azul. Ayer, por ejemplo, que fui al puerto, sí respetan esos. Ellos tienen ductos donde tienen estos colores. Ahorita me estoy dando cuenta, ¿no? Justo, ingeniero, tengo agua residual, ¿no? Celestito. Agua potable, azul. Todo lo que es cables eléctricos, a rojo. Amarillo, lo que es sistema de gas. Oye, qué bien, da gusto. ¿Creen ustedes que quien hace los trabajos de excavación para hacer mantenimiento, reposición o cambio de tubería tiene que estar averiguando y rompiendo por un lado y por otro lado? Ya no. Entonces se elimina la tragedia. ¿Han visto los aniegos que hay en los conos? Eso no es gratis. Eso a veces es inducido por la mano de obra. ¿Por qué? Pico acá, rompo allá y al final no sé dónde estoy picando, en qué zona estoy picando y me bajo o rompo tuberías. No tengo mapeado la zona. Entonces, ¿qué hacen los americanos? Nosotros lo hicimos acá en el Perú en el año 2007 al 2009, cuando yo estaba trabajando acá en el sur en la planta de gas, utilizamos esta tecnología también, ¿no? ¿Para qué? Para señalizar los conductos de tuberías. Entonces, nunca hubo un accidente, nunca hubo la necesidad de estar sobreexcavando y excavando en el tiempo, porque créanme, ustedes no sé si están teniendo claro la sensibilidad de lo que significa los trabajos de excavación y relleno de zanjas en las calles. Dejo, no sé si alguien quiere preguntar o intervenir, si ha visto, si ha podido apreciar por sus calles, por donde vive, el impacto que generan estos trabajos de excavación y relleno actuales como se hacen. ¿Alguien quiere intervenir? Llamo entonces. Alex Aybar. Alex Aybar, Presente. cuéntame. Disculpe, no entendí bien la pregunta, profesor. No entendiste la pregunta. Te vuelvo a repetir, campeón. Por tu zona, o por donde transitas, o cuando te vas a la universidad, ¿has visto trabajo de excavación y relleno? ¿Qué opinas al respecto de lo que has podido apreciar? Ah, bueno, hace poco por acá, por San Juan, estaban cambiando las tuberías de desagüe. ¿Cuál es Y tu opinión respecto al confort de esos trabajos? bueno, que se demoran demasiado. Gracias. Brigitte Guamán, ¿cómo estás? ¿Me escucha Brigitte? Creo que tiene problema con su micro. A ver si puedes salir en todo caso y entrar nuevamente Brigitte para escucharte. Diego Espinosa. Luego regreso contigo, Félix. Diego Espinosa. Sí, profesor. Cuéntame, hijo. Sí, generalmente cuando hacen ese tipo de excavaciones, ya sea para gas o algunas tuberías, tienden a demorarse bastante. Aparte de demorarse, ¿algo más que te haya ocurrido o hayas podido apreciar que generan estos trabajos de excavación y relleno? Eh, a ver, que generan accidentes. Hubo un caso donde estaban excavando para gas y un carro se metió en la zanja o en el En el hueco hueco. que habían hecho. Sí, Claro, un microbús. correcto, correcto. Eso también ocurre y cada vez con más frecuencia, ¿no? Un día que hayas excavado, bueno, dos, tres, pero quedarte un mes, 2 meses es terrible, ¿no? ¿Cuánto nos expone? Gracias. Feli, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, profesor. Por ejemplo, el año pasado hicieron una excavación, creo que fueron tuberías de gas,
en Caminos del Inca. Y se demoraron meses y probablemente unos 3 meses, creo, o 2, o más. Y Caminos del Inca a las 6 de la tarde era imposible transitar por los desvíos y había mucho tráfico y un recorrido que hacías en 20 minutos te podías demorar más de 1 hora. Gracias, hijo. Entonces, ¿cuál es el pensamiento de las empresas? Piensan que hacer estos trabajos en 3 meses es darle a los trabajadores y trabajo a la empresa 3 meses. Porque si utilizan tecnologías como las que les he mostrado, ya no van a tener trabajo. Van a estar solamente días. Miren, cómo piensan. Yo varias veces que he dado conferencias, sobre todo al ente público, ¿no? Ellos creen que hacer un trabajo en menos tiempo es quedarme sin chamba. No, tú cobras igual. Vas a tener una mejor rentabilidad, pero sobre todo vas a ser más atractivo porque al municipio, al gobierno regional, que son las entidades, al ente del agua, a la empresa de luz, a la empresa de gas, como se llamen, vas a ser más atractivo. Es decir, oye, hermano, tu inversión la vas a tener, la vas a recuperar más rápido y vas a generar menos problemas, menos polución. ¿No? Pero no entienden. Entonces, ellos piensan que lo que he entendido cuando he dictado estas conferencias directamente, cuando me han llamado para que ellos utilicen estas tecnologías, uno es la burocracia administrativa y la otra es el no querer entender. Es decir, no, pero me quedo sin chamba. No, mano, no te quedas sin chamba, al contrario. Si tú vas a hacer algo en 30 días y lo haces en 2 días, tienes 28 días para disponer otro trabajo y cobras lo mismo. Y tienes una mejor rentabilidad. Sí, ¿no, ingeniero? Y se quedan en el sí, ¿no? Ya, déjame verlo, ¿ya? Y no lo hacen. Y parece mentira. Siempre digo, algunos que me conocieron desde Tecno, si los romanos vivieran, creo que se volvieran a morir de vernos cómo trabajamos hoy en día. Imagínense, esto tiene hace cientos de años desde que se innovó, desde que se inventó, y no lo utilizamos en el Perú. Lo utiliza Argentina masivamente. Lo utilizan los colombianos que nos llevan 10 años luz de ventaja en construcción, y eso que está aquí nomás son nuestros vecinos. Lo utilizan los brasileños que no están en otra parte del mundo, no te estoy hablando en otro continente, son nuestros vecinos, somos frontera con ellos. De hace más de 30 años lo utilizan. Yo he visto cómo hacen los trabajos de carreteras en Brasil, lo hacen en un 2x3, como los japoneses. ¿Por qué? Porque no especulan, porque hacen trabajos que agregan valor. Hoy en día, hacer estos trabajos acá en Lima, de excavación con lampa, pico, así sea con máquinas, y no rellenar rápido, es una tragedia, es una pérdida de tiempo. Espero que algo les haya servido estas invocaciones, estos mensajes que les estoy transmitiendo, un poco de reflexión también para que puedan ustedes tomar carta en el asunto cuando trabajen en obra y no se queden en lo que el común denominador de las personas hacen, ¿sí? Lo digo en buenas vidas. Hola Jimena, dice, profesor, al menos por acá en Villa El Salvador, lo que es la instalación de gas, la excavación y relleno fue de aproximadamente un mes. Lo que fue un poco molesto es que tiraban desperdicios en el jardín de mi madre, imagínense, ¿no? Ese es otro tema. La poca cultura del trabajo limpio que tienen estos trabajadores, o las empresas, mejor dicho, para no personalizar. Entonces, eso también es un problema, es un impacto que generan, digamos, a los usuarios. Muy bien, entonces, ya saliendo de esto, entremos a la segunda parte, que es ya mirando mañana lo que vamos a hacer de metrados, ejercicios para lo que es movimiento de tierra. Cambio de volumen del material extraído en el terreno, ¿no? Entonces, cuando excavamos, existe pues un aumento de volumen, se llama esponjamiento. Yo acá tengo un material de tierra, digamos, que está aquí en el banco. Si yo lo excavo, ese material va a crecer su volumen. Si yo lo excavo y lo llevo en un volquete, ¿cuánto más? Pasa de 1 a 1.2 a 1.3, es decir, crece 20 a 30%. Ese porcentaje de crecimiento se llama esponjamiento, que lo van a tener acá. Esponjamiento, ¿ven? Todo material tiene un esponjamiento cuando se retira de su lugar de origen. ¿Me entienden hasta ahí? Todo material se esponja, crece su volumen. ¿Por qué? Porque lo estoy alterando, acá está compactadito. Acá hay menos vacíos.
Ahora, así como crece, ese material puede ser llevado a una zona, vertido. El hecho que lo vierta va a disminuir ese esponjamiento. Ahora se va a compactar. Y si lo compacto en sí con una maquinaria, con un pisón, ese material va a reducir su volumen. ¿Cuánto reduce? También tiene un factor. Tal es así que la reducción es una expresión matemática de 1 entre 1 más el esponjamiento, el factor de reducción. Entonces, repito, con un ejemplo más colorido, yo tengo 1 metro cúbico, lo saco de ahí, se esponja 1.3, lo compacto el material, se puede reducir hasta un 75%. Coeficiente de expansión, coeficiente de compactación. Nótese que no siempre es 1, 1.2, 1.3, depende del tipo de material. Porque cuando yo saco una roca de una zona, de un banco, no, lo vuelo, su factor de esponjamiento es el doble, porque es una pieza grande que ahora lo estoy trozando en pequeñas partes. Y lo llevo, ¿no? Entonces, cuando yo lo llevo, tiene un factor de esponjamiento del 25 al 50%. Cuando yo lo dejo, cuando yo lo trituro, se puede reducir a 20 a 30%. Es distinto al material usual que todos los días encontramos en la obra. Ahora, en cuanto ya a la nivelación, importante que ustedes sepan que los trabajos de nivelación es como va a quedar todo el terreno. Entonces hay que ser muy cuidadosos. En el tema de la nivelación, debemos mirar los planos. ¿A qué nivel queda? El relleno que estamos haciendo, si existe una diferencia entre nivel de terreno, obviamente acá tenemos que perfilarlo bien y dejarlo de acuerdo a los planos. Entonces, ¿por qué? Porque vamos a recibir el piso y no vaya a ser que este esté a un nivel superior y no pueda colocar el piso. Si no, me voy a exceder respecto al nivel de la calle, el nivel de la vereda, si existe un punto de vereda o un benchmark, un punto de, digamos, un buzón de la calle, ¿no? Entonces, el nivel debo ser cuidadoso de establecerlo de acuerdo a los planos para poder hacer los trabajos de acabado o los trabajos de vaciado, si es un falso piso, etc. Dice, culminados los trabajos de cimentación sobre la nivelación o declive general indicado en los planos, hay una diferencia entre el nivel de terreno y el nivel requerido para recibir el piso. Hay que efectuar una nivelación final, ¿no? Y justamente esa nivelación final me va a permitir estar donde estar para poder colocar, digamos, los acabados. Ahora, veamos acá un video antes de continuar. Que tiene que ver con el tema de la compactación. Ese material que yo estoy nivelando tiene que compactarse para poder alcanzar un nivel y para que este material no ceda al momento de colocar los acabados o de vaciar el falso piso. Acá hay un video muy educativo de un colega que es Víctor Yepes sobre el tema de los trabajos de compactación ya para hacer la nivelación final. Atentos. Él trata sobre lo que es la curva de compactación, seguramente para sacar el porcentaje óptimo de humedad. Le voy a poner el video, yo me voy a mutear para que le escuche. Este objeto de aprendizaje. Mi nombre es Víctor Yepes, soy profesor del Departamento de Ingeniería de la Construcción de la Universidad Politécnica de Valencia. El objeto trata de explicar qué es la curva de compactación. Para ello tendremos dos objetivos. En primer lugar, entender qué es la curva de compactación de un suelo y cómo se puede determinar. Y en segundo lugar, comprender la influencia que tiene en la curva de compactación el tipo de suelo y la energía de compactación. Para ello hemos dividido el contenido en 5 partes: la compactación y sus efectos, la determinación de la curva de compactación, qué elementos tiene la curva de compactación, cuál es la influencia del tipo de suelo y cuál es la influencia de la energía de compactación. La compactación es el proceso que sirve para aumentar la densidad de un material
aplicando fuerzas externas, estáticas o dinámicas. Con ello pretendemos conseguir los siguientes efectos. En primer lugar, aumentar el rozamiento interno de las partículas, disminuir los huecos o impermeabilizar. Todos estos efectos son muy interesantes dentro de las obras tanto de ingeniería civil como de edificación. Para poder determinar una curva de compactación se hace lo siguiente. Esta curva es una curva empírica y en laboratorio lo que se toman son al menos 5 determinaciones de un suelo con distintos grados de humedad. Esta humedad que no se diferencien en más de un 3% entre los puntos y con una energía de compactación totalmente estándar, establecida, medir cuál es la densidad seca alcanzada. Un ensayo típico para realizar esta curva es el ensayo Proctor. Si vemos, esta curva tiene una característica bastante interesante, que es que tiene un máximo. Es decir, que para una humedad que vamos a denominar humedad óptima existe una densidad máxima para ese suelo con esa energía de compactación. Dentro de la curva de compactación podemos distinguir distintos elementos. La parte izquierda de la curva, la parte izquierda de la humedad óptima, vamos a denominarla como rama seca de la curva. A la parte derecha la rama húmeda y hemos superpuesto estas líneas que veis aquí. La que está más a la derecha es la línea de saturación de un suelo, es decir, es la línea del suelo que tiene un volumen de aire nulo, un volumen de aire cero. Es evidente que la curva de compactación nunca podrá superar esa línea de saturación. Otra cosa interesante es observar cómo empíricamente, más o menos, los suelos presentan ese máximo de compactación cuando el volumen de huecos de aire puede estar en torno al 5%. Es muy difícil eliminar completamente todas las burbujas de aire de un suelo. Otro aspecto interesante es el concepto de margen de humedad. Si nosotros, por ejemplo, en proyecto necesitamos esta densidad seca, este peso específico seco, y trazamos una horizontal, podemos comprobar que en obra cualquier humedad que exista entre omega sub 1 y omega sub 2 nos permitiría para esa energía conseguir la densidad de proyecto, lo cual es bastante interesante. Sin embargo, no todos los suelos presentan curvas similares. Aquí hemos querido representar dos tipos distintos de suelo. Si nos fijamos en esta curva de aquí arriba, podemos comprobar cómo la curva tiene un máximo bastante establecido. Las ramas, tanto seca como húmeda, pues tienen cierta pendiente, y este tipo de suelos con óptimos claros y pendientes pronunciadas serían típicos de suelos cohesivos, suelos que presentan un porcentaje de finos elevado. En cambio, cuando nos encontramos con suelos granulares, nos encontramos con curvas más planas, donde el óptimo no está tan claro. Y bueno, quizá la ventaja que presenta este tipo de suelos es que la compactación no es tan sensible a los cambios de humedad. Otro aspecto de gran interés es saber cómo cambia la curva de compactación en función de la energía de compactación. Para ello vamos a ver esta gráfica, que es tremendamente interesante. Nosotros podemos compactar con una energía determinada y obtener una curva de compactación como esta, que es la típica. Para esa energía la podemos dar pues, con una máquina determinada, con un número de pasadas sobre la capa determinado y con un espesor de capa.
Esa es la parte interesante del video del colega, ¿no? De Víctor, que nosotros determinamos estas curvas de compactación para cuantificar la energía que se requiere para lograr la máxima densidad, por lo menos a un 95% en el campo, y mediante el uso de rodillos compactadores o rodillos vibratorios en una cantidad de pasadas, que pueden ser 4, 6, 8 pasadas. Se determina en función a la energía que confiere el equipo por cada pasada. Entonces, ese es el fin de las curvas. Algunos dicen, sí, claro, también es importante, ¿no? Para fijar el, digamos, a qué valor absoluto de densidad puedo alcanzar. Sí, también. Y eso lo pueden medir con el densímetro nuclear. Algunos de ustedes van a ver cuando hagan sus prácticas preprofesionales en construcción, se utiliza sobre todo en carretera mucho el densímetro nuclear para verificar estas máximas densidades. Vamos con la última parte del video. Nosotros podríamos aumentar esa energía de compactación, en cuyo caso obtendríamos una curva diferente, que es esta que vemos aquí arriba. Esta curva se encuentra desplazada hacia la izquierda y hacia arriba. Si observamos, podemos ver cómo los óptimos de ambas curvas aproximadamente se encuentran en la misma línea que define un índice de huecos de aire en torno al 5%. ¿Cómo podemos conseguir esta mayor energía? Bueno, o tenemos una máquina más potente, de mayor peso, o bien aumentamos el número de pasadas, o bien lo que hacemos es reducir el espesor de capa, con lo cual la energía por unidad de espesor evidentemente aumenta. Esto es importante en obra. Si, por ejemplo, nos encontramos un día que ha llovido y el suelo presenta una mayor humedad, siempre que lleguemos, o sea posible llegar a la densidad exigida por proyecto, pues es evidente que deberíamos de reducir la energía de compactación. En este caso, fijaros que la humedad óptima sería mayor y para reducir esta energía, pues deberíamos dar un menor número de pasadas o bien aumentar el espesor de capa. Este efecto de la energía habría que decir que es o tiene mayor importancia en los suelos finos de comportamiento cohesivo que en los suelos granulares. Y para finalizar podemos aportar las siguientes conclusiones. En primer lugar, decir que al compactar existe una humedad que maximiza el peso específico seco del suelo. En segundo lugar, al compactar, la variación de humedad influye más en los suelos cohesivos que en los granulares. Y por último, decir que un aumento de la energía de compactación permite alcanzar mayores pesos específicos secos con una humedad óptima menor. Gracias por su atención. Vamos con la última parte, lo que es la eliminación del material sobrante. ¿De qué trata? De este material que ya no forma parte de los trabajos en construcción, no va a ser utilizado en la construcción. Entonces aquí tenemos que eliminar todo lo que es sobrante, como su mismo nombre lo dice, que ya no está sobrando, no es parte de la construcción, luego que hemos efectuado las partidas de excavaciones y de rellenos y ya no tenemos dónde colocar ese material. Entonces se dispone en un botadero, se tiene que retirar. Muy bien, llegamos a la segunda parte de lo que les comentaba, ¿no? Había incluido unos ejercicios muy simples, pero básicos para que sepan ustedes elegir, digamos, los tipos de volquetes, tanto por tonelaje, capacidad en toneladas, como capacidad en metros cúbicos. Primer ejercicio. Dice, si disponemos de una pala cargadora con una capacidad de cuchara de 1 metro cúbico, miren, la pala de la máquina, del cargador, tiene una capacidad de cuchara de 1 metro cúbico. Y el volquete tiene una capacidad de 10 metros cúbicos
y en tonelaje sería 20 toneladas. Entonces, a partir de la densidad suelta que se indica en esta tabla, vamos a calcular lo siguiente. El peso y el volumen máximo por volquete de arcilla y de arcilla muy blanda extraída. Es decir, si a mí me preguntara cuál es para este volquete de capacidad de 10 metros cúbicos y en tonelaje de 20, ¿cuánto se puede cargar en peso y en volumen como máximo? Atentos todos. Ubiquemos primero el material. ¿Qué cosa es? Arcilla muy blanda. ¿Cuál es la densidad de la arcilla muy blanda? ¿Lo ubican? 1.1 toneladas por metro cúbico o 1100 kilogramos por metro cúbico. Arcilla muy blanda. Entonces, vamos a solucionar el ejercicio. ¿Qué tenemos? Tenemos que la densidad de la arcilla muy blanda, ¿cuánto es? 1.1 tonelada por metro cúbico. ¿Estamos? Ahora, la pregunta es, ¿cuánto puede cargar el volquete? ¿Cuánto puede cargar? ¿Cuánto es su capacidad máxima en volumen? ¿Me escuchan? ¿Cuánto es la capacidad máxima que tiene ese camión en volumen? ¿Cuánto es? ¿Qué dice el enunciado? ¿Cuánto es la capacidad máxima? 10 metros cúbicos. Entonces, capacidad máxima, 10 metros cúbicos. Muy bien. Si la capacidad máxima es 10 metros cúbicos, entonces, ¿cuánto es su densidad? 1.1 tonelada por metro cúbico, multiplicamos por su densidad sobre metros cúbicos. ¿Cuánto sale? La capacidad en toneladas, ¿cuánto sería? ¿Me ayudan? Muy bien, 11 toneladas. Muy bien, 11 toneladas. Eso es, 11 toneladas. Ahora, segundo ejercicio, ya no tan sencillo. Dice, si fuese roca dura, ubiquen, si fuese roca dura, ¿cuánto es la capacidad? Roca dura, 2.8 toneladas, ¿no es cierto? Ahora, roca dura. Roca dura, tenemos que su densidad es 2.8 tonelada sobre metro cúbico. Pregunta de examen. La pregunta es, ¿cuánto de volumen? ¿Cuánto en tonelaje es su capacidad máxima? Miremos. Si su densidad es 2.8, ¿de acuerdo? Y la capacidad del camión máximo es de 20 toneladas, ¿qué hacemos? La capacidad máxima en toneladas es 20, ¿no? 20 toneladas. Entonces, ¿qué hacemos? Acá ya no multiplicamos, sino dividimos para saber el metro cúbico. 20 toneladas entre 2.8 toneladas por metros cúbicos. ¿Cuánto sale? 7.14, 7.15 metros cúbicos. ¿Se entendió? ¿Por qué en algunos casos multiplico y en otros divido? Cuando ustedes tengan una densidad, digamos, en toneladas por metros cúbicos o en kilogramos por metro cúbico, lo llevan a tonelada por metro cúbico, dividiéndolo entre 1000, como lo he hecho yo ahorita, y ustedes vean que el volquete tiene capacidad tanto en metros cúbicos como en tonelaje, en el primer caso, hacer una arcilla muy expansiva, una arcilla muy blanda, perdón, teniendo una baja densidad, pensemos en el cubicaje en metros cúbicos. Pensemos en el cubicaje en metros cúbicos, no en el tonelaje. El tonelaje lo voy a mirar, esto de manera práctica, cuando la densidad sea muy alta.
a partir de 2 en adelante. Anótenlo. Cuando la densidad es muy baja, pensemos en el cubicaje. Siempre va a prevalecer el cubicaje en metros cúbicos. Es decir, si yo multiplico la densidad de estos materiales por la cantidad de metros cúbicos, no voy a superar a ojo cerrado las 20 toneladas. Va a ser muy difícil. Y si no, dividiré. Si supero, dividiré. Entonces, por eso lo que hice es 10 por 1.1, sale 11. ¿Y acá por qué dividí? Porque las densidades son grandes. Y si yo multiplico 3 por el metro cúbico, que es 10, sería 30. O si yo multiplico 2.8 por 10 metros cúbicos, sería 28. ¿Y cuánto es la capacidad máxima? 20. Ya me excedí. ¿Me entendieron todos? Repito, para los que no entendieron. Si yo estoy cubicando un camión, si la densidad es baja, multipliquen la densidad por la cantidad de metros cúbicos que lleva. Y es muy posible que al multiplicarlo, miren, 1.8 por 10, 18. ¿Y cuánto es la capacidad máxima? 20 toneladas. No paso. ¿No? Pero a partir de 2 sí. 2 por 10, 20, ya estoy en el límite. Si yo multiplico un 2.6 o un 2.8, ya no funciona. ¿Qué tengo que hacer? Dividir. Entonces, ¿para qué? Para limitar no en metros cúbicos, sino en tonelaje. En el primer caso, y en el segundo, no en tonelaje, sino en metros cúbicos. Cuando la densidad es menor, les recomiendo multiplicar por el metro cúbico y es casi un hecho que no va a superar la cantidad en tonelaje. 1.8 por 10, 18 metros cúbicos. Ah, estoy dentro. Entonces, ¿cuántos tonelajes puedo llevar? 18 metros cúbicos porque equivale, perdón, puedo llevar 18 toneladas porque equivale a 10 metros cúbicos. Acá al revés. ¿Puedo llevar cuánto? Puedo llevar las 20 toneladas como capacidad máxima. ¿Por qué? Porque equivalen a 7.15 metros cúbicos. No excedo los 10. Repito, acá maximizo el metro cúbico para una densidad baja porque en tonelaje no voy a superar las 20. Acá no. Acá maximizo el tonelaje porque no voy a superar la cantidad de metros cúbicos. ¿Se entendió? Alguien me escribe, un momento. Ok. Ok, Ana Fabiola. Muy bien. Listo. Vamos a avanzar hasta aquí. No sé si hay alguna pregunta. Antes, una analogía muy sencilla para que todos se puedan estar conectados. Si voy a pasar lista ahorita. ¿Qué pasa si ustedes tienen, calculen para lo que es arena densa y roca muy dura? Lo voy a dejar en el chat. Arena densa y lo que es roca muy dura mientras voy tomando lista. A ver, calculen cuánto es su capacidad, tanto en metros cúbicos como en tonelaje. 5 minutos, mientras voy pasando lista. Atento con la asistencia, por favor. Eddie Acho. Arturo Alfaro. Presente, profesor. Presente, profe. Presente. Carlos Amaro. Presente, profesor. Fanny Akima. Fanny. Alex Aybar. Alex. Harumi Cantorín. Digan presente, por favor. Sí, prendan su micro. Harumi Cantorín. Presente, profesor. Ok. Carlos Cardeña. Carlos Cardeña. Carlos Cardeña. Profesor. Ok. Marco Carlos. Presente, profesor. Yamile Castro. Presente, profesor. Ingrid Cacro. Presente, profesor. Roberto Collantes. Presente, profesor. Emmanuel Delgado. Presente, profesor.
Ronald Díaz. Ronald Díaz. Candy Dolores. Ronald Díaz, presente. Ya, Presente, más atentos, profesor. por favor, ¿sí? Vamos, chicos. Luis Escalante. Si no se me cierra la asistencia, no hay muchos minutos. Luis Escalante, presente, profesor. Presente, Gracias. profesor. Franco Escobar. Ok. Franco Escobar. Presente, profesor Franco. Diego Espinosa. Diego Espinosa. Presente, presente, profesor. José Fernández. Fernández, José presente. Fernández. Jan Guerrero. Jan Guerrero. Presente, profesor, presente, Jan Guerrero. Deime Guevara. Deime Guevara. Juan Gutiérrez. Presente, Profe, Jan Gutiérrez. Guerrero, presente, por favor. Presente. Sí, ya le tomé nota. Gracias. Juan Gutiérrez, Brigitte Guamán. Gutiérrez, presente, profesor. Presente, Sí, lo vi. profesor. ¿Me escucha? Ok, sí lo escucho. Escucho ambos. Osmar Guaranca. Osmar Guaranca. No está. Jans Guayapuma. Jan Presente, Guayapuma. Ok. Marcelo Jiménez. Marcelo Jiménez. Félix Marcos. Félix Marcos. Presente, profesor. Presente. Anthony Mesa. Anthony Mesa. Jimena Mesa. Presente, profesor. Ok, Néstor Mocarro. Presente, profe. Rodrigo Nieto. Nieto presente, profe. Jeremy Palacios. Presente. Profesor, presente. Lucía Pedraza. Lucía Pedraza. Lucía Pedraza. No está. Ok. Brando Quispe. Brando Quispe. Gandhi Raime. Gandhi Raime. Presente, profesor. Marx Ríos. Mar Ríos. Ana Ríos. Alessandra Rodríguez. Presente, profesor. Franco Rodríguez. Presente, profesor. Carlos Rojas. Presente, Carlos Rojas. profesor. Presente. Claudio Sáenz. Claudio Sáenz. Valeria Trujillo. Presente, profesor. Rodrigo Saldarriaga. Presente, profesor. Robert Sotaya. Presente, profesor. Sáenz. Listo. Jason ¿Me Taipe. escuchó, Presente, profe? profesor. Sí, Presente, profesor. Jason Taipe. Ok, John Taipe. Apague su micro, ya le tomé asistencia. Listo. Muy bien. Ok, no te preocupes, ya te había visto. Ok, listo chicos. Entonces, cuadrado la asistencia. ¿Qué hemos aprendido? Movimiento de tierra, que es una partida muy importante para poder construir, ¿no? ¿Qué involucra? La excavación, corte, relleno, retiro de material excedente, ¿no? Transporte de material, ¿no? ¿De acuerdo? Muy bien, ahí están las respuestas. 18 toneladas, o sea que yo puedo cargar 10 metros cúbicos y puedo cargar 18 toneladas. Perfecto. Y en el otro caso puedo cargar 20 toneladas, pero solamente 6.7 metros cúbicos. Miren qué importante es para saber elegir el tipo de volquete en función a la densidad del material. ¿Se entendió? Muy bien. Entonces, sin más que decirles, mañana entramos ya de relleno, así ya metido 100% a lo que es, en el caso de Zahorra la densidad es 2, ¿no? Si más no recuerdo, ya retiré la PPT, a ver un momento. Sí, entonces igual, ¿no? En ese caso, la capacidad máxima de 20 toneladas, yo le colocaría así, teóricamente, pero lo tengo que evaluar ya con el proveedor, porque a veces también el proveedor, cuando tú le pones la capacidad máxima, es decir, el valor máximo, por, qué sé yo, optimizar por un tema de productividad o eficiencia del proceso, nos corremos el riesgo de forzar la máquina, ¿no? De que hayan paradas imprevistas, entonces eso lo debo conversar ¿con quién? Con los proveedores de las maquinarias. ¿Para qué? Para no someter a un estrés por carga máxima
a los equipos y estos estén parando con una mayor frecuencia, ¿no? Entonces, eso hay que considerar. Movimiento de tierra es importante, ¿no? Resumen, hemos visto todo lo que es los trabajos de excavación, de corte, relleno, eliminación de material excedente. Hemos visto la tecnología de lo que es cemento expansivo, hemos visto la tecnología de relleno fluido. Créanme, estas cosas no se enseñan en pregrado. Yo he luchado para que lo metan acá en clase del pregrado porque lo necesitan. Porque ya ustedes me han contado sus penas, igual que yo las mías, el día a día de la calle, cómo está todo, pues, hecho un desastre, ¿no? Lleno de huecos, nos demoramos 3 meses para tapar un huequito, eso ya es inconcebible. Entonces, ayúdenme, ustedes son el presente y el futuro de mejorar las construcciones, créanme, es un poco mi tribuna lo que me toca difundir desde acá, para que las cosas se hagan cada vez mejor, con el menor impacto hacia nosotros los ocupantes, hacia las familias. Alguno de sus compañeros dijo por ahí, profesor, mi jardín también lo invadieron con material. Pues sí, y eso y más. Y eso afecta contra nuestras familias. Ya no es algo que me parece, no es algo que yo escucho, sino es algo que tengo una afectación. Muy bien, tengan un bonito día. Mañana entramos de lleno a ejercicios y a dinámica grupal en lo que es movimiento de tierra. Cuídense mucho. Un fuerte abrazo para todos.